Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente al curso de tributación. Esperando que hayan tenido un excelente día y ojalá hayamos terminado muy bien la semana, al menos la semana laboral, ¿no? Que entiendo sería para la mayoría. Bien, el día de hoy vamos a entrar ya a tema de impuestos. Sí, vamos a empezar ya con el tema del impuesto al valor agregado, ¿no? El famoso IVA, el que probablemente algo que estaban esperando desde hace mucho tiempo, ¿sí? Pudimos haber partido desde ahí, sin embargo, pues para llegar allá hay que conocer ciertos conceptos, ¿no es cierto? Porque una declaración puede resultar un proceso fácil, ¿no? Simplemente entro al formulario, lleno valores y ya está, ¿no es cierto? En unos 3 4 minutos se puede hacer una declaración. Pero para lograr hacer eso, pues debemos tener un conocimiento al menos leve de lo que es la normativa, de cómo funciona y por qué, por ejemplo, registramos un valor en cierto casillero. Bien, y siempre para empezar a hablar del IVA, hay que entender que existen varias tarifas, ¿no es cierto? Existen varias tarifas. Déjenme buscar, por aquí debo tener, sí, por aquí tengo la tarifa. Existen varias tarifas del IVA, ¿sí? Ok. La tarifa que en el momento, el día de hoy, estamos aplicando es la del 15%, ¿verdad? Esa es la tarifa vigente. Sin embargo, pues bueno, también es bueno aclarar que la tarifa real debería ser del 13%, ¿sí? Porque el decreto ejecutivo con el que se cambió dicha tarifa estableció que se aumentaba en 1% la tarifa anterior, que era el 12, ¿no es cierto? Esa que nosotros le conocíamos. Si las cosas no cambian, ¿sí? Si es que llega a pasar en este mismo gobierno y en algún momento deciden que se acaba esto de aquí, la tarifa va a bajar, pero ya no al 12 sino al 13 porque esta es la tarifa real, ¿correcto? Bueno, no es que tenga que ser realmente así, ¿no? Podría bajar al 12 también, sí. Inclusive podría bajar mucho más. Depende de quién esté su momento en el gobierno, ¿no? Porque recordemos que el tema de impuestos puede ser propuesto solamente por el Ejecutivo, es decir, el presidente de la República. Bien. Entonces, si en algún momento termina esto, ojalá, ¿no es cierto? Ojalá que si en algún momento podamos decir, listo, se ha terminado el conflicto armado interno de nuestro país. O por lo menos, en un lenguaje más sencillo, han bajado los índices de delincuencia y demás, ¿no es cierto? Entonces, si es que en algún momento llega a pasar, o simplemente por cuestiones necesarias o políticas, pues en algún momento llega a bajar el IVA, debería bajar, pero al 13%, ya no al 12%, ¿no es cierto? Pero como digo, no necesariamente tiene que ser algo específico, porque si el Ejecutivo lo requiere, podría bajar a cualquier otro porcentaje, ¿verdad? Entonces, pero la tarifa que nosotros estamos utilizando en este momento es la del 15%. ¿Sí? Y bueno, y por aquí también tendríamos la del 0%, ¿no? Ya vamos a hablar también de eso. Luego tenemos otras dos tarifas un poquito especiales, ¿sí? Tenemos la tarifa del 8% que se aplica específicamente al sector turismo y se aplica por lo general en feriados, ¿sí? En el último feriado de noviembre, ¿sí? Si no, no estoy mal, hubo esta rebaja de la tarifa, ¿verdad? Hubo la rebaja en el feriado de noviembre por finados y las celebraciones de las fiestas de Cuenca, ¿no? No se ha previsto para el nuevo feriado de fin de año e inicio del nuevo año, no se ha previsto que vaya a bajar, pero habría que esperar, ¿no? Habría que esperar a ver. Y cuando esto pasa, pues la tarifa se reduce del 15 al 8%, específicamente para el sector turismo, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con el desenvolvimiento de estas actividades, ¿sí?
restaurantes, bueno, no digo transporte porque el transporte normalmente es 0%. Pero bueno, podemos hablar de alquiler de vehículos, comida, hospedaje, entradas, en fin, ¿no es cierto? Baja la tarifa únicamente para ellos y mientras dura el feriado, lo que diga el decreto ejecutivo. Y luego tenemos otro porcentaje que se empezó a aplicar prácticamente desde el año 2024 para el sector de la construcción. Sí, el sector de la construcción viene aplicando la tarifa del 5% a ciertos productos, ¿no es cierto? Ciertos materiales, sobre todo de construcción. El objetivo, evidentemente, fue que este sector de la construcción, pues, pueda adquirir productos a un menor costo, ¿no? No sé realmente si en la práctica se notó o se está notando esta rebaja, ¿no? Porque lo que comúnmente pasa, inclusive en el tema del 8%, es que el hotel, por ejemplo, y aparte que va a ser temporada alta, ¿no? El hotel vale $20 normalmente, ¿sí? Y cuando baja la tarifa sigue siendo $20. Lo único que al desglosar el IVA ya no es al 15 sino es al 8 pero sigue siendo el mismo precio. ¿Sí? Muchas veces pasa eso. ¿Ok? De todas formas, pues no he revisado facturas de hoteles o este tipo de establecimientos para hacer una comparación, pero es lo que normalmente pasa. Y en la construcción, pues supongo que pasó también lo mismo, ¿no? O sigue pasando lo mismo. Ojalá que no, ojalá que más bien se haya notado esa reducción de tarifa y haya sido más rentable para, en este caso, para el sector de la construcción, poder desenvolver sus actividades, ¿no? Debía haber bajado en algo el tema de el costo de construcción por metro cuadrado, el costo de las viviendas, en fin, todo eso debió haber bajado a partir de esta decisión, ¿no es cierto? Esperemos que sí, y si no, pues por lo menos entendería que lo que pasó a partir de eso es que los establecimientos empezaron a tener un mayor rendimiento, ¿no? Una mayor utilidad, que de todas formas es bueno, al menos para ellos. ¿Sí? Entonces, bien, estas son las tarifas que tenemos. Y también tenemos la del 0% que vendrían a ser aquellos bienes y servicios que no tienen estas tarifas, ¿no es cierto? Que no tienen ninguna de las tarifas antes especificadas, hablaríamos del 0%. Productos o servicios que están grabados con tarifa 0%. Y vamos a identificarlos de forma general. ¿Sí? Usted tiene el listado en el documento que se le pasó, usted tiene el listado. ¿Sí? ¿Dónde va a encontrar? ¿Sí? ¿Dónde va a encontrar? Va de forma detallada los productos y servicios con tarifa 0%. Déjeme buscarle por aquí. Esta carpeta que yo le estoy mostrando aquí es la misma que usted tiene. Bueno, cambian unas cosas que se les compartirá luego. Déjenme ver. Aquí está, justo el primer archivo. Bienes y servicios grabados con tarifa 0%. Ya, es un listado, ¿no es cierto? Lamentablemente no está todo como lo quisiéramos, pero está la mayoría. ¿Sí? ¿Cómo puede usted identificar y por qué es importante identificar si un producto o un servicio es tarifa 0%? Es importante porque de acuerdo a eso usted va a hacer su facturación y también su declaración, ¿verdad? Que de lo contrario, si usted no sabe si es tarifa cero, va a facturar 15. Si usted no sabe qué es tarifa 15, va a facturar en cero, ¿no es cierto? Entonces, pues eso puede hacernos cometer un error tributario, ¿ya? Que puede beneficiarnos en el caso de que sea 15% y estemos facturando en cero, y puede perjudicarnos cuando pase lo contrario, ¿no? Entonces, bien, de forma general usted debe entender cuando hablamos de bienes. Vamos a hablar primero de los bienes y luego de los servicios, ¿ya? De forma general, cuando hablamos de bienes, se habla de bienes de primera necesidad o indispensables para la vida. ¿Sí? Todo bien que sea considerado indispensable para la vida, pues va a tener una tarifa de 0%. ¿Correcto? Y en este caso empezamos por todos los productos alimenticios, ¿sí? En estado natural, evidentemente.
que pueden ser de origen agrícola, hablamos de todo lo que es carne, eh, origen avícola, hablaríamos de ahí de lo que es pollo, perdón, agrícola, dije agrícola, no es carne, agrícola es todo lo que tiene que ver con el agro, ¿no? El tema de verduras, el tema de frutas y demás. Lo que tiene que ver con productos alimenticios de origen agrícola, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el agro. Luego lo pecuario, y sí estamos hablando de lo que tiene que ver con la carne, ¿no? Y en fin, aquí le va a decir todo lo que tiene que ver con productos alimenticios que tienen tarifa 0%. Inclusive bienes de origen forestal, mire, bioacuáticos, cunícola, carnes en estado natural, embutidos inclusive, ¿no? Sí, es importante a veces para ir identificando todas estas cosas, es necesario que usted vaya revisando. Por ejemplo, se va a un supermercado y usted hace una compra. Por lo general los supermercados no cometen errores, ¿no? Por lo general, no digo que sea siempre así, porque recordemos que ahí también trabajan personas, ¿no? Las personas tendemos a equivocar. Entonces usted puede revisar de todas formas, ¿no? Porque hay algunos que uno siempre tiene la duda. Ya le voy a comentar un caso. También lo que tiene que ver con origen de pesca, ¿sí? Aunque en muchos casos de los que usted ve aquí, uno mismo a veces no pide la factura, ¿no? Dependiendo de dónde compramos. O digo, si vamos al supermercado, es casi imposible o imposible que salgamos más bien sin una factura de ahí. Pero usted se va a la carnicería de la esquina, ya es un poco más probable que no le den factura, ¿no es cierto? Y aquí se enlaza ya con lo que habíamos visto antes. Es recordar que el hecho de que no me den no significa que está bien, ¿verdad? El hecho que lo hagan muchas personas, muchas empresas, no significa que está bien. ¿Sí? Y usted como consumidor siempre tiene que solicitarla, ¿no? Em, Primero por un tema de conciencia social, ¿no? De importancia de que las personas, las que tienen un negocio, una empresa, que generan ingresos, pues generen los impuestos que se deben generar, ¿verdad? Entonces, primero parte de ahí. Luego, probablemente porque usted lo necesita, esas facturas le pueden ayudar a usted a pagar un impuesto menor, ¿verdad? Y de una forma justa, evidentemente. Bien, aquí también aclara que estos productos no deben haber sufrido un objeto de elaboración, un proceso o tratamiento que implique modificación de su naturaleza. Y aunque esto podría parecer un poquito un trabalenguas, ¿no? Entender qué realmente significa, pues acá nos dan ya una aclaración. Dice, por ejemplo, la refrigeración, el enfriamiento, en congelamiento no representa un proceso productivo como tal. Permítame un momento. Ya, mil disculpas, vuelvo ya. Entonces aquí nos va dando eso que a usted le puede ayudar, ¿no es cierto? Usted dice, por ejemplo, el hecho de hacer ya esta comida preparada en los restaurantes, ¿esto representará un proceso? Pues veamos. Eso no es refrigeración, no es enfriamiento, no es congelamiento, no es pilado, no es desmonte, trituración ni nada por el estilo. Eso ya mantiene un proceso productivo, ¿verdad? Es decir, que usted transforma varios alimentos individuales en uno solo y en un plato preparado. Por lo tanto, cuando hablamos de productos alimenticios, hablamos de que si ya estamos comprando algo en un restaurante, pues estamos hablando de una tarifa 15%, ¿verdad? Y todo lo contrario, usted va al mercadito donde hace las compras, usted va en este caso al restaurante, pues ya hablamos de algo diferente, pero con sus respectivos
respectivas excepciones, ¿no? Excepciones, por ejemplo. ¿Qué pasa? Me voy al mismo mercado. Usted sabe que en los mercados de Ecuador y supongo que en todo el mundo, también hay una parte donde hacen comida, ¿no? Donde preparan esa comida, donde hay comida preparada, ¿sí? Entonces usted compra ahí y resulta que le facturan sin IVA. Entonces no necesariamente va a estar mal, ¿no? Sabemos que de forma general la comida preparada tiene 15% de IVA, ¿sí? Pero va a haber las excepciones, por ejemplo, en este caso. El- Va a depender a quién yo le estoy comprando. Por ejemplo, supongamos que es un negocio popular. Usted ya sabe quién puede ser un negocio popular. Hablamos de que estos contribuyentes no desglosan el IVA, ¿sí? No significa que ellos están facturando en tarifa cero, simplemente que no lo desglosan. Si vale $2 el plato, pues $2 le va a salir en total. A diferencia que si usted se va a un restaurante que no es negocio popular, usted va a recibir los $2 de igual forma, pero va a ver que el IVA está desglosado, ¿verdad? Y va a haber otro caso más que es muy común en los restaurantes, cuando esos restaurantes, o la persona, el contribuyente como tal, ha sido calificado como artesano, ¿sí? Ante la Junta, ante el organismo competente de este caso. Sí, ahí también va a ver usted que no necesariamente él es un negocio popular. Sí, de hecho, los artesanos, como lo vimos en la clase anterior, los artesanos no pertenecen al RIMPE, ¿no? Pero por ser artesanos, pues la ley de defensa del artesano le permite a ellos facturar, ahí sí con tarifa 0%. Entonces usted se va a encontrar casos distintos, ¿no? Y pueden confundirlo, pero pues aquí le estoy aclarando. De forma general, 15% el alimento preparado. Si es que le factura ese mismo alimento un artesano calificado, le va a facturar en 0%. Y si ese mismo producto le factura a un negocio popular, pues no va a estar desglosado el IVA y le va a entregar una nota de venta, lo más probable, ¿verdad? Entonces eso hay que tomar en cuenta. Pero aquí usted va a ver cuáles son los que sí tienen tarifa 0%. Bien, no sé si es que hasta ahí tienen alguna duda, quiere que analicemos algún producto en específico respecto al primer punto. No, Entendido. Entonces, decía Roger. bueno, no es duda en sí, sino que ahora se entiende por qué negocios como estos nunca emiten ni una factura, ni una nota de venta, ni nada. Es más que todo porque ha habido una normativa de que no se cobra tarifa del IVA. Entonces, Ujú. es Aunque más, bueno, el hecho de que no facturen tiene que ver con lo otro, ¿no? El desconocimiento por el un lado, sí, porque usted de seguro ha escuchado en algún momento que dice que no factura porque no quiere pagar impuestos, ¿no? Eso es muy común. Y aquí vamos a ver, justo aprovechemos de esto, vamos a desmontar un miedo que tenemos, ¿no? Les pregunto primero, lo que vimos en la clase anterior. ¿Hasta cuánto puede facturar un negocio popular para no perder esa categoría? ¿Cuál es el monto máximo que puede facturar? ¿Quién me recuerda? menos de 20.000 al año. Correcto, $20,000. Y tal vez para usted $20,000 no suena a poco, ¿no es cierto? No suena a poco $20,000. Hablamos de que $20,000 significa una facturación de 1,666 al año. Vamos a ver cuánto es en facturación diaria de más o menos unos $55. ¿Ya? El negocio popular es el que menos miedo debería de tener de emitir un documento. ¿Por qué? Miren hasta cuánto puede facturar al mes. ¿Sí? Puede facturar 1,667 y sin necesariamente perder la categoría de negocio popular. Entonces puede facturar sin miedo. Aparte que es obligatorio, ¿no? Entonces podemos hacerlo sin problema. Podemos facturar hasta $50 diarios y no vamos a perder la categoría de negocio popular. Es decir, con usted facturando $50 diarios,
Sería 50 suponiendo que trabaja los 360 días del año, ¿no? Va a llegar a los 18.000. ¿No es cierto? Tranquilamente facturando $50, usted sigue siendo negocio popular. Y $50 es una cantidad bastante buena, ¿no? Para un negocio popular. Entonces ellos no deben tener miedo, ¿sí? Si usted es un negocio popular, no tenga miedo, emite esos documentos, porque aparte es obligatorio, ¿no es cierto? Entonces, el tema de los artesanos de igual forma. Los artesanos no facturan con IVA, ¿no es cierto? Y todo producto o servicio que no tenga IVA es bastante positivo el tema de la facturación. Porque si bien es cierto, no va a escaparse usted del impuesto a la renta, sí, de ese no se va a escapar, pero del IVA sí, y es el IVA es el impuesto que más problemas le causa a los contribuyentes. ¿Por qué les causa mucho problema el IVA? Justamente de lo que estamos hablando. Muchas veces es por un mal establecimiento de precios. Correcto, porque los que tienen negocio me entenderán mejor. Usted dice, a ver, compro yo un producto en cierta cantidad. ¿Y en cuánto lo voy a vender? ¿En cuánto lo voy a vender? Ya resulta difícil, ¿no? Uno diría técnicamente debería ver cuál es mi punto de equilibrio para saber cuánto necesito, por ejemplo, vender para poder cubrir todos mis costos, mis gastos y demás. O que cómo saco ese porcentaje que debería cargar al producto y a cada producto que yo vendo, ¿no? Entonces, debería ser técnicamente así, pero en la práctica eso no pasa. En la práctica uno dice, a ver, compré en $1, vendo $1.50, ya gano 50. No es cierto, decimos eso. O peor aún, ¿cuánto está vendiendo el vecino? El vecino está vendiendo en $1.25, listo, $1.20 voy a vender yo. ¿Cuánto gano? 20 centavos. Entonces, digo, a ver, compro en $1. Voy a hacerlo con valores absolutos, ¿no? Porque así normalmente uno lo entiende, ¿ya? Vendo en 1.20, ¿cuánto gano? 20 centavos, es lo que nosotros creemos. Pero si yo vendo con IVA, yo tengo que este 1.20 tengo que desglosarle, ¿no es cierto? Divido para 1.15. Y vamos a hacerle lo mismo el de acá, ¿ya? Y de una vez vamos a entender un poquito lo que es el tema del IVA, ¿ya? Entonces vamos a calcular, ¿cuánto IVA pagué yo? Perdón, por 15. ¿Cuánto IVA pagué yo? Pagué 13 centavos de IVA, porque a esto compré, ¿no es cierto? A esto compré a $1, donde 87 era la base imponible y 13 centavos era el impuesto, ¿sí? Entonces, yo cuando lo vendo digo 1.20, también tengo que desglosar, ¿no? Entonces, en realidad, si hablamos de ganancia bruta, no neta, hablaríamos de que si vendo a 1.4 y vale 87, he ganado 17 centavos. No tomo en cuenta esto porque esto es el IVA y el IVA no es un ingreso. Entonces ahora resto y digo 3 centavos. Esto es lo que me toca pagar. Y esto es lo que estoy ganando al menos en ganancia bruta, ¿no? Es lo que estoy ganando. ¿Ya? Luego habrá que ver, ¿no? Porque yo pago un arriendo, yo pago un empleado, y yo pago, no sé, publicidad o algo por el estilo. Entonces todo va a sumar. Y tengo que ver si esos 17 centavos realmente resultan suficientes para decir que estoy ganando. Pero al menos de forma general, entre lo que compré y lo que vendí, ahí está. ¿No es cierto? Pero casi nunca uno hace el análisis, ¿no? Uno dice, yo compré a $1 y vendo en $1.20 y gané 20 centavos. Y ya está, gané 20 centavos. Pero desde ahí, pues ya cometemos un error, ¿no? Porque en realidad gané 17, no 3. Y luego, si usted lo multiplica esto por los miles de productos que usted pudo vender en el mes, pues y hablamos de un valor que el IVA sí representa algo importante, ¿no? Por ejemplo, estoy haciéndolo con valores pequeños. Vamos a hacer algo con un servicio, ¿ya? Que es donde a veces uno gana más, pero igual se siente más perjudicado por el tema del IVA. Vamos a hablar de un abogado. Pongamos que el abogado le cobra a usted $150 por un juicio, ¿ya? Y dice la abogada 150. Entonces, cuando usted le dice, deme la factura,
pocas veces dan factura los abogados, ¿no? Pocas veces dan factura. Ya. Usted dice, bueno, le voy a facturar, tengo que dividirle para el 1,15, ¿no? Entonces aquí ya vemos que el 15%, perdón, otra vez, el 15% representa un valor importante, ¿no? Ya no es centavos como acá. Permítame un momento, ya estoy recibiendo una llamada. Ok, mil disculpas, ¿ya? Volvamos. Entonces, miren, aquí ya resulta un impuesto un poquito más alto, ¿no? Pero imagínense que el abogado ha prestado unos 10 servicios de los mismos, ¿ya? Y hablamos de $195. Y uno diría, pero ya, pues ganó 1,300, 195 es poco, ¿no? Y así es en los impuestos, ¿sí? Así es en los impuestos, pero uno en la práctica dice 150, listo. Justo me toca pagar 150 algo, vaya los 150 por allá. Y usted sabe que uno entre más gana, más gasta, ¿verdad? Porque fuera bueno que uno dice, a ver, ya aprendí a vivir con poco, ahora que gano mucho, pues voy a gastar igual poco y lo demás voy a ir invirtiendo, ahorrando, ¿verdad? Pero eso es difícil, eso es bastante difícil, a menos que nos caiga por ahí una herencia o algo por el estilo para decir tenemos por ahí los ahorros, ¿no? Entonces, miren. El establecimiento incorrecto del precio y luego el mal manejo de los impuestos puede llegar a que cuando a él vaya a hacer su declaración y diga, va a pagar 195 diga, no tengo, pues ya me gasté todo, porque tengo esto, tengo el otro y tengo no sé qué. Y eso pasa, no solamente con las personas, sino también con las empresas. Muchas veces a nosotros siempre tratamos de hacer un poco antes de que venzan las declaraciones, porque cuando le sale a pagar tenemos que comunicarle, decirle, mire, tenemos que pagar cierta cantidad. Entonces, nosotros hemos escuchado muchas, muchas cosas respecto de esto. Dice, bueno, entonces mejor facturemos menos, ¿no? Ya no facturemos en 10, solo facturemos unas 5. Ahí ya voy a pagar la mitad, ¿no es cierto? Pero ya estamos hablando de una evasión de impuestos, de una omisión de facturación y en fin. Entonces, el establecimiento de un precio es importante. Y no tanto en los servicios, sino más bien en los bienes. En los bienes es muy importante. Y todo esto, de todo esto, el que vende en tarifa cero no tiene que preocuparse. ¿Sí? No tiene que preocuparse. Del IVA no tiene que preocuparse de nada, porque él puede vender 20,000, 15,000, $30,000 al mes.
Si es que la normativa le permite facturar en 0%, pues él no va a pagar nunca IVA. El caso del transporte, por ejemplo. ¿Eh? Déjenme, le muestro un... Justo estoy aquí. Le muestro eh, para que usted vea que se pueden generar valores altos en ventas, ¿no? Y no tener que pagar nada, al menos de IVA, ¿sí? Déjenme sacar un reporte de venta. Ya, no, perdón. Vamos a ver cómo va la facturación hasta ahora, ¿ya? Mes actual. Listo, vamos a ver por aquí. A ver, los totales. Mire, por ahora, esta empresa llega facturando 48.842 dólares en el mes. ¿Ya? Entonces ellos no tienen que preocuparse. Hayan vendido lo que hayan vendido. No tienen por qué preocuparse. ¿Por qué? Porque es tarifa 0%. ¿No es cierto? Ellos no tendrán que estar calculando. Bueno, evidentemente el transporte y toda actividad debe calcular de forma correcta su precio, ¿no es cierto? Porque no es que sale de la nada el valor que ellos ganan, pues representará combustible, mantenimiento, choferes y en fin, ¿verdad? Todo eso representa. Pero ya no tendrán que preocuparse del IVA, porque en los otros casos tengo que preocuparme de todo lo anterior y también del IVA. Bien. Entonces, pero yo considero que facturando en tarifa 0%, usted tiene una mejor posibilidad del manejo de estos valores. Bien, y si no, pues mucho ojo con el IVA, ¿no? El IVA no es un ingreso, el IVA es un valor por pagar, es una cuenta por pagar, una obligación que tiene usted, ¿correcto? Bien, preguntas, por favor, ¿no? Bien, continuamos con el punto 2. Hablamos de leches en estado natural, pausterizada, homogenizada o en polvo de producción nacional. Mucho ojo con esto, ¿no? Todo lo que sea leches o sus derivados, para que sean considerados como 0%, tiene que ser de producción nacional, ¿ok? Hablamos de quesos, yogures, leches maternizadas, fórmula, ¿no? Los proteicos infantiles que tengan que ver con la leche. Todo esto es tarifa 0%. Y miren, aquí le cuento un caso. Uno debería, o más bien a uno le toca a veces, entender ciertos conceptos. Por ejemplo, ¿quién de ustedes sabe qué significa pauterizar? O el otro concepto de al lado, homogenizar. ¿Quién sabe de esto? ¿Quién sabe qué significa estos procedimientos? Lo hemos escuchado, ¿no? Y cuando compramos la leche dice leche pauterizada. ¿No es cierto? Escuchamos eso. Pero al final nosotros no sabemos qué significa, ¿no? ¿Verdad? El otro día tuvimos una consulta de una persona que se dedica, una empresa prácticamente que se dedica a estos temas que tienen que ver con los lácteos, ¿no? Y me decía, ¿sabe qué? Yo hago crema de leche. ¿Eso es tarifa 0 o tarifa 15? Le dije, verá, sinceramente, yo no lo sé, porque no sé cuál es el procedimiento que se realiza para la leche convertirle en crema de leche. Dije, no sé si eso significa pausterizar, homogenizar, o tiene realmente un proceso productivo que le cambia totalmente el, el estado de lo que era la leche a la crema de leche. Nosotros hemos en la práctica, bueno, sí lo hemos utilizado, ¿no? Que sí es un poco diferente y se utiliza para otros fines. Y la leche por lo general uno lo utiliza para un desayuno, una merienda, y ya hablamos de la crema de leche, por lo general es más bien para el almuerzo, ¿no? Para algo preparado. Entonces, nosotros podemos conocer los conceptos tributarios y dependiendo del área donde nos manejemos, pues vamos a conocerlo, ¿no? Pero ya hay cosas que sinceramente se complican, ¿no? Y bueno, ella me contaba una historia bastante larga en la que prácticamente, pues, el cliente de ellos, miren lo importante que resulta esto, el cliente de ellos le había dicho, ya le llevaba facturando más de 2 años
en tarifa 0%. Llevamos facturando en tarifa 0%. Y luego de eso, les dice, ¿sabe qué? Usted no tiene que facturarnos en 0%, usted tiene que facturarnos con IVA. Entonces ahí ellos se ponen en apuros, dicen, pero ¿por qué si siempre le he facturado así? ¿Y por qué si yo no le facturo solo a usted, yo le facturo también a otra empresa? ¿Por qué usted me está pidiendo eso? Evidentemente eso puede pasar si los clientes en algún momento, sus proveedores en algún momento le pueden decir, miren, necesitamos que pase esto por cierta cosa. Entonces yo le decía, bueno, habría que pedirles a ellos el... Y siempre va a pasar eso, ¿no? En estos temas, vamos, muéstremela o dígame de acuerdo a qué usted considera que se debe facturar en 15%. Porque yo sinceramente no tenía el, específicamente la norma, porque miren, de lo general que es esto, lo general que puede ser, o la falta de conocimiento en temas de este sector, ¿no es cierto?, de este tipo de empresas. Porque aquí podría ser que baste con esto, ¿no? Leche en estado natural, y la crema de leche tal vez que no es una leche en estado natural, o que no conlleva este proceso ni este otro proceso. Entonces, capaz digo, como no conlleva ninguno de estos tres procesos, pues tiene que ser tarifa 15%. Y es una probabilidad. Pero al desconocer yo los temas que tienen que ver ya con temas más técnicos de una actividad en específico, pues resulta difícil. Entonces le dije, a ver, desde ese punto yo no puedo decir sí o no, porque por más que ellos me trataron de explicar un poco, pues yo terminé sin entender qué significa, qué, cuál era la diferencia entre el procedimiento que ellos realizan para generar la crema de leche y lo que dice aquí. ¿Sí? Entonces dije, bueno, vamos a investigar un poco. Me puse a buscar, no sé si usted sabía, ¿sí? Usted sabía, acá en la página del SRI existen unas consultas vinculantes. ¿Qué son las consultas vinculantes? Son dudas, ¿sí? Dudas que han tenido los contribuyentes. ¿Sí? Le paso el link acá al chat. Ok. Dudas que ya han tenido otros contribuyentes y que le han preguntado al SRI. Es obligación de la administración tributaria responder cuando el contribuyente, y bueno, y de todas las instituciones públicas mismo, ¿no? Si usted le pregunta algo, ellos tienen la obligación de contestarle, ¿ya? Y en este proceso ya las consultas vinculantes son procesos formales en el que usted inclusive tiene que poner la firma de un abogado en la que le dice, SRI, por favor. Yo quiero saber si la leche o la crema de leche tiene que ser con tarifa cero o tarifa 15 o tarifa 12 o la que esté vigente en su momento, ¿no es cierto? Entonces yo empecé a buscar en todas estas consultas y la verdad que no encontré nada parecido. Encontré de otros productos, sí, pero de la crema de leche como tal no. Era mi primera fuente de consulta. Le muestro un poquito de lo que son las consultas vinculantes, ¿no? Porque resulta que las dudas que usted tiene, alguien más ya lo ha tenido. Mire, por ejemplo, aquí alguien pregunta o va a preguntar referencia a la tarifa de IVA, justo lo que estamos hablando, ¿no? La tarifa de IVA de algo, ¿sí? Pero dice de dispositivos médicos, ¿ya? Mire, entonces alguien tiene la duda, ¿no es cierto? Así como nosotros de la crema de leche, alguien dice, ¿qué pasa con los dispositivos médicos? ¿Cero o 15? ¿No es cierto? Y bueno, cumplirá. Por aquí debemos tener algo que diga, mire, por ejemplo, en el numeral 6 dice medicamentos, drogas, materia prima, insumos importados. Y bueno, creo que eso es lo que menciona respecto a temas médicos en productos, ¿no? Luego en servicios habrá otra especificación. Entonces, capaz que para ellos con esto, pues no quedó claro, ¿no? Y dice, bueno, vamos a preguntarle al SRI respecto a eso. Vamos a ver qué es lo que dice. Bueno, ahí está la consulta, ¿no? Vamos a ver acá. Absolución. En atención a sus preguntas. Si el producto denominado han preguntado algo en específico, ¿ya? No consta en el listado publicado mediante decreto ejecutivo y su reforma ni corresponde a alguno de los bienes señalados en el numeral.
6.1 del artículo 55 de la Ley del Régimen Tributario Interno, su importación o transferencia local grabará 12% de ello. En ese momento ha sido el 12%, ¿no? Entonces dice claro, y ahí podemos nosotros entender, si nos estamos preguntando respecto de un producto, de un servicio que no consta en este listado, pues tranquilamente se podría decir que es tarifa 15%, porque lo que está aquí es cero. No existe un listado, por ejemplo, de tarifa 15, eso no lo va a encontrar, lo tenemos que hacer por descarte. Lo que no es cero es 15. Y si aquí no dice, pues tiene tarifa 15%. Pero como lo vemos, no necesariamente eso nos ayuda a resolver todas las dudas, ¿no? No nos ayuda a resolver. Al menos lo de la crema de leche era difícil. Entonces dije, no a través de las consultas vinculantes, que es una fuente real de consulta, ¿sí? Porque otra cosa, las consultas vinculantes se llaman vinculantes porque hace que el concepto o la respuesta dada por la administración tributaria se utilice de forma general para los demás contribuyentes. ¿Sí? Porque no le puede decir a usted una cosa y al otro contribuyente algo distinto. Eso no funciona. ¿Sí? Entonces usted en base a eso, por ejemplo, supongamos que sí ha sido 0%. ¿No es cierto? O no, más bien, supongamos que sí seguía facturando 0%, la administración tributaria en algún momento le hace un proceso de control y le dice, ¿por qué usted factura 0%? Resulta que cuando revisamos las consultas, sí había algo que decía ahí, la crema de leche es 0%. Entonces nos quieren sancionar, decimos, mire, Serey, tú a este contribuyente en el año tal, en la fecha tal, con trámite tal, le respondiste que la crema de leche es 0%. Digo por suponer, ¿no? Porque eso no pasó. ¿Sí? Entonces, en base a esas consultas, usted puede parar un proceso de sanción ante la administración tributaria. Bien. Entonces, sí hay algunas partes, algunos productos, algunos servicios que pueden quedar en duda, ¿no? Pueden quedar en duda, pero podemos seguir indagando. Por ejemplo, empecé a indagar un poquito más y dije, a ver, hace una semana yo compré crema de leche en el Supermaxi. Digo, vamos a ver cómo me facturaron. Yo revisé y la crema de leche me habían facturado con tarifa 15%. ¿Sí? Y no puedo decir que con eso ya me quedaba, ¿no? No investigué más, de hecho, porque lo que les recomendé a estas personas es que realizaran una consulta vinculante. ¿Sí? No sé si lo hicieron al final. No, no, como no son mis clientes, pues no sé si lo hicieron al final. Hasta ahora no me he acordado de preguntar, porque eso podría servirme para una futura eh, capacitación o algo por el estilo, ¿no? Entonces, miren, hay cosas y cosas que uno nunca, por más que quiera, no puede estar seguro de algo que desconoce. Y digo desconoce porque tiene que ver más con temas técnicos de la producción de lácteos, ¿ya? Entonces, bien, pero usted aquí va a buscarlo, ¿no? Por acá tenemos lo que es ya temas de productos que usted consume en casa, ¿no? Pan, azúcar, panela, sal. Por ejemplo, se preguntaba, ¿el pan tiene tarifa 0%? Pues aquí dice que sí. Sí, el pan tiene tarifa 0%. Luego, por ejemplo, usted se pregunta, ¿todo lo que venden en la panadería tiene 0%? Pues evidentemente no, porque aquí debería decir el productos de panadería, por ejemplo. Sí, pero aquí solo dice pan, ¿ya? Entonces, si usted compra un postre, por ejemplo, probablemente eso ya tiene tarifa 15%. Bien, entonces eso hay que revisar. Siempre en cualquier actividad usted tiene que revisar, ¿cierto? Cuando usted desconoce algo, tiene que primero revisar, leer, asegurarse y luego aplicar. Porque resulta que muchas personas, y me pasó en un caso en una panadería, que el contador que ellos tenían, pues había visto esto, ¿no? Decía pan, 0%, listo, todo se factura en 0%, ¿no es cierto? Y resulta que luego el SRI le hizo un proceso de control y le dijo, no, señor, usted está equivocado porque aquí no dice que todo lo que usted vende, la panadería puede ser tarifa 0%, porque aquí no dice panadería, dice pan, ¿verdad? Inclusive hasta la Coca-Cola, ellos lo estaban vendiendo con tarifa 0% de IVA.
Imagínense, bueno, eso ya fue un error mucho más grande, ¿no? Porque podría haber entendido que sean los temas de los postres, galletas y esas cosas que venden en panadería, ¿no? Pero pues se fueron mucho más allá, que ya era más terrible todavía. ¿Sí? Entonces, es recomendable, dependiendo la actividad de la cual nosotros estemos tratando, poder hacer este análisis, ¿verdad? Se vuelve necesario. Bien, preguntas hasta ahí, por favor. Por acá tenemos temas de agro. Aquí habla de raíces, plantas, semillas, en fin, e inclusive de insecticidas, por ejemplo. ¿Ya? Y dice que debe haber un decreto ejecutivo de Presidencia de la República donde estén estos listados, donde haya un listado más extenso, dice aquí. ¿Ok? Por acá tenemos tractores. Como los tractores se utilizan en la agricultura, pues lo lógico es que también sea tarifa 0%, ¿no? Pero aquí dice, aquí da las especificaciones, ¿no? Por ejemplo, 200 HP, pregúntenme qué significa, no tengo idea. ¿Correcto? Porque ya hablamos otra vez de temas técnicos. Alguien que conozca de vehículos, de tractores, probablemente él sabe qué significa esto, pero pues a nosotros, cuando nos pase esto, tenemos que averiguar, consultar qué significa esto de la 200 HP, ¿sí? Por acá tenemos medicamentos, drogas, mucho ojo también los que tienen farmacias, los que manejan farmacias o van a manejar en algún momento una actividad de farmacias. Mucho ojo con lo que es tarifa cero, con lo que es tarifa aquí. Aquí habla únicamente de medicamentos y drogas, ¿no? Luego en las farmacias venden de todo, ¿no? No necesariamente todo va a facturar con tarifa 0%. Hay que ver que todo esté correctamente parametrizado a la hora de facturar, ¿sí? Porque si usted se equivoca en esto, pues en todo lo demás de igual forma, ¿no? Si facturó mal, va a declarar mal. ¿Ya? Listo, por aquí tenemos el papel bond. Miren, las librerías también, otra de las empresas que deben tener cuidado a la hora de facturar. ¿Sí? De hecho, por lo general usted le va a comprar a un gran contribuyente, a una empresa grande para que su precio sea más competitivo, ¿no es cierto? Entonces tiene que ver cómo le están facturando ellos para en base a eso, pues tener una idea, no la razón, evidentemente, porque ellos también se pueden equivocar, pero tener una idea de cómo le están facturando y a partir de eso, cómo usted va a facturar. Y luego hacer un análisis y decir, sí, estamos bien así. Por ejemplo, el papel bond, libros y material complementario que se factura con los libros es tarifa 0%. Sí, pero por ejemplo, en la librería, si usted compra un portaminas, compra una calculadora, compra, aquí dice papel bond, ¿no? No dice hojas a cuadros perforadas, por ejemplo. Probablemente eso es tarifa 15%. ¿Ya? Entonces siempre fijémonos, uno puede aprender inclusive cuando compra. ¿Sí? Usted cuando compra puede estar aprendiendo qué producto tiene IVA y qué producto no tiene IVA. Bien. Es una forma de consultar, de averiguar y de entender algunas cosas que tal vez en la norma, en los libros, usted no va a encontrar de forma textual lo que quiere saber. ¿Sí? Correcto. Otra cosa, cuando usted exporta, exportar significa sacar del país, ¿verdad? Cuando usted exporta, sin importar lo que sea que esté exportando usted, eso se convierte en tarifa 0%, porque usted no puede exportar impuestos, ¿no? Entonces, bueno, que nuestro país se especializa en exportar más tema de materias primas, frutas, flores y en fin, que normalmente tienen tarifa 0% ya aquí en el Ecuador, pero si la tuvieran al momento de exportar, pues no deberían facturar con IVA, ¿no? Deben facturar únicamente en tarifa 0%. Y eso va a pasar con todo lo de exportación, tanto en bienes como en servicios. Así que mucho ojo con eso, ¿no? Y bien, hay que revisar este listado. En realidad es un poquito largo como para revisarlos uno por uno, pero usted lo puede ver. Mire, por ejemplo, los vehículos eléctricos de uso particular o de transporte público y de carga, pues tiene tarifa 0%. Es un beneficio tributario otorgado para que nosotros empecemos a optar por estos medios que se supone, que igual no lo sé, contaminan menos, ¿no? Y necesitamos que para las nuevas generaciones, pues
tengan un planeta igual de limpio como nosotros lo recibimos. Que ojalá. ¿Verdad? Entonces es un beneficio y es bastante bueno. Mire, un vehículo eléctrico probablemente, también desconozco esa parte, no soy experto en vehículos, pero probablemente la diferencia de precios que puede haber entre un vehículo normal, por decirlo así, versus un vehículo eléctrico, pues puede ser específicamente por el IVA, ¿no? El IVA de un vehículo siempre va a ser alto por el costo mismo del vehículo. Entonces, si no tiene, pues debería ser más barato. Y ahí me pregunto, ahora me pregunto, ¿qué pasa con los vehículos híbridos, no? Porque el híbrido se supone que no es 100% eléctrico y no es 100% combustible, supongo que funciona así. Pues no lo mencionan literalmente aquí, pero podríamos ver, ¿no? Por ejemplo, tengo un amigo que hace poco se compró un vehículo híbrido. Mañana voy a encontrar con él y justo le voy a preguntar esto. Le voy a decir, cuando compraste tu vehículo, ¿te facturaron con IVA o sin IVA? Y evidentemente me va a servir eso para conocimiento, ¿no? Y bien, revisemos este documento para tener una idea de los productos que se facturan con tarifa 0%. Bien, y luego también tenemos los servicios, ¿sí? Los servicios. Por ejemplo, empezamos con el transporte, ¿sí? Me parece que con ustedes estuvimos hablando las primeras clases justamente del transporte un poquito, para que sea 0%, pues usted tiene que cumplir con las especificaciones de la ley respecto al transporte, ¿sí? Para que sea 0%, recuerde, usted debe estar cooperado, debe pertenecer a una operadora de transporte, debe ser socio de una operadora de transporte o accionista en el caso de las sociedades anónimas también, ¿no? Eso, pues, que su empresa, su operadora de transporte tenga el permiso de operaciones, esto que se tramita, me parece que es cada 3 o 4 años, tiene que tramitarlo para que sea tarifa 0%, porque el 0% es un beneficio, ¿no? Pero en muchos casos aplica de acuerdo al cumplimiento de normativas o cumplimiento de requisitos. Por ejemplo, pongo nuevamente el ejemplo que dije hace unos días, usted tiene una ferretería y tiene un camioncito con el que hace las entregas y usted le factura a los clientes todo lo que compró en la ferretería y ahí mismo le pone el servicio de transporte y tarifa 0%. ¿Puede hacer eso? Probablemente no. Sí. Si a usted le pertenece directamente el vehículo y no pertenece a una cooperativa, pues no puede hacer, ¿sí? No puede facturar de esa forma. Bien, porque si usted factura de esa forma, perdón, va a estar haciéndolo mal. Y más allá de que uno dice en la práctica, ¿y si no es transporte, qué es? Pues deberíamos facturar como una especie de alquiler, ¿no? Alquiler de vehículo. Y el alquiler de vehículo no es tarifa cero, el alquiler de vehículo es tarifa 15%. Bien, en esos casos tendríamos que hacerlo de esa forma. O podríamos manejar un segundo, tercero, cuarto precio. Muchas empresas tienen más de un precio para el mismo producto. ¿Sí? Usted podría poner ya el precio, incluido el tema transporte, la entrega, ¿no es cierto? O simplemente entregarlo como un beneficio a sus clientes y no cobrarle, ¿no? Podría ser, pero lo que sí estaría mal es que usted facture como transporte y a la vez con tarifa 0%. Usted no tiene la autorización para poder hacer eso. Y aplica para cualquier otro transporte donde no haya esta calificación, ¿verdad? Listo. Pero si usted cumple con la norma y su empresa tiene permiso de operaciones, pues puede hacer. Mire, por ejemplo, hace un año nos pasó con una compañía de transporte que se olvidó de renovar el permiso de operaciones ante la ANT. Sí, en ese momento todos los socios y la misma operadora de transporte perdió el beneficio tanto del 0% como de las declaraciones. Normalmente el transporte hace declaraciones semestrales, por lo que no pagan IVA, ¿no? Pero en ese momento a todos les empezó a salir declaraciones mensuales, sí, justamente por no haber renovado a tiempo el servicio. ¿Y qué pasa en esos casos? Si usted facturó algo sin tener el permiso de operación, igual, aunque sea en esa venta realizada, usted debía hacerlo con 15%, no con cero.
y probablemente esa factura a quien le pagó no le sirve como transporte. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho ojo con este tipo de empresas también. Si no quieren perder el beneficio, pues tenemos que estar cumpliendo con la normativa. Tenemos los servicios de salud y de fabricación de medicamentos. Miren, por ejemplo, en los de salud, uno tendría que entrar, existe una ley de salud, ¿no? Uno tendría que entrar a la ley de salud y ver qué nomás es salud, ¿no? Por ejemplo, será también considerado como un servicio de salud el tema de los psicólogos, por ejemplo. Yo desde el desconocimiento podría decir que sí, ¿no es cierto? Luego habría que ver qué dice la ley de salud, a qué se considera. Por ejemplo, ¿será un servicio de salud el tema de las fisioterapias? Todo lo que es fisioterapia, ¿será un servicio de salud? Pues realmente hay muchas cosas que están aquí que nosotros tenemos que ampliar, ¿verdad? Ampliar. Podemos ir a la experiencia, podemos ir a revisar. Por ejemplo, algo que hice justamente el tema de fisioterapia me llamó mucho la atención, porque no, como no se lo encuentra aquí literalmente escrito, ¿sí? Pues no me quedaba claro si era tarifa cero o tarifa 15. Entonces lo que hice fue entrar al SRI y ver cómo le otorgaron sus declaraciones. No necesariamente va a estar bien, no necesariamente va a estar bien con eso, pero le va a dar una idea, ¿no? Por ejemplo, si es un contribuyente que tiene únicamente esa actividad económica, ¿sí? Entonces, lo más probable, si dice declaraciones semestrales, lo más probable es que porque ese servicio sí está considerado como salud. Si no, pues habría que revisar la norma de salud, ¿no? Si no, habría que preguntarle a un experto en tema de salud, si le, o al mismo fisioterapeuta, ¿no? A ver, ¿su rama es salud, salud? O qué mismo es? Que, por ejemplo, hay algunas carreras que están ligadas a la salud, pero probablemente no sean salud como tal, ¿no es cierto? Por ejemplo, algo que me llama la atención en este momento es, hay una carrera que se llama Prevención y Cuidados de la Salud. Es prevención, no necesariamente es curar, ni nada por el estilo, sino es prevenir. Entonces, habría que ver si eso también está considerado como salud, ¿ya? Por ejemplo, en la universidad donde yo estudié, dentro de la Facultad de Salud Pública, así se llamaba la facultad, está gastronomía, por ejemplo. Digo, eso yo creo que no es salud, ¿no? No sé por qué esa carrera estaba dentro de salud pública, pero habría que ver, capaz estoy equivocado y capaz gastronomía tiene que ver con salud y por eso está ahí, ¿no es cierto? Entonces son temas que a uno se le puede escapar, sí, ya se le puede escapar porque evidentemente no somos expertos en estos temas, ¿ya? Listo. Con la experiencia uno va entendiendo, ¿no? Ejemplo, ahora ya sé que los fisioterapistas sí pueden facturar tarifa 0%. ¿Ya? Está confirmado. Listo. ¿Qué más tenemos por aquí? Alquiler o arrendamiento de bienes inmuebles destinados exclusivamente para la vivienda. ¿Sí? No he visto muchos errores de estos, pero algún momento sí lo vi. Alguien facturaba con tarifa 15% el alquiler de un departamento. Eso estaba evidentemente mal. Y porque todo lo que es destinado a la vivienda, como hablamos de un servicio indispensable, ¿no es cierto?, para la vida, porque usted no puede vivir sino debajo de un techo. ¿Ya? Y hay muchas personas que les toca arrendar, pues cuando le facturen tienen que hacerle en tarifa 0%. Y esto vuelvo a repetir, usted si es arrendatario, usted tiene que facturar, aunque no le pidan, tiene que facturar porque es obligatorio. Y también tiene que cumplir con los demás deberes, ¿no? Como por ejemplo registrar el contrato de arrendamiento dentro de los respectivos municipios, ¿sí? Para que no tenga inconvenientes, para que luego tenga quien reclamar algo, ¿no? Esta es una actividad en el país que muchas personas la realizan y no han cumplido con sus obligaciones, ¿no? Por ejemplo, usted dice, ¿qué pasa si yo le arriendo a un extranjero? ¿No es cierto? Le arriendo, como es un extranjero, pues mejor no hago nada, ¿no? Son justamente ellos los que más problemas suelen dar, ¿sí? No hablo de todos, evidentemente, pero le hablo desde la experiencia. Mis padres son arrendatarios. Y todas las veces que han tenido problemas con los inquilinos, resulta que todas las veces fueron extranjeros. Pero
No, como digo, no necesariamente siempre se tiene que cumplir esa lógica, solo le hablo desde la experiencia. Entonces, siempre lo recomendable es cumplir con la normativa, tanto tributaria como las municipales, ¿no? De esa forma usted tiene, de alguna manera, tiene un poquito más de formalidad para reclamar, ¿no? Entonces, bien. Y asimismo, vamos a encontrar aquí servicios con tarifa 0%, ¿no? Igual todo servicio exportado, tarifa 0%. Solamente tenemos que revisar en base a qué podemos facturar tarifa 0%. ¿Sí? Por ejemplo, si usted quiere considerar exportación de servicio, usted tiene que estar domiciliado aquí en el país. ¿Sí? ¿Qué significa estar domiciliado? Es haber vivido más de 183 días dentro del mismo país. En Ecuador, usted ha vivido toda su vida, entonces está domiciliado en el Ecuador. ¿No es cierto? A quien le facture no debe tener eh, en este caso, domicilio aquí en el país. Es decir, usted no le va a exportar a una empresa que está aquí en el país, no, va a exportar a una empresa que está afuera. ¿Sí? Debemos cumplir esta normativa para que esté bien. Algo que a veces también nos equivocamos es el tema de los paquetes de turismo receptivo, ¿no? ¿Qué es el turismo receptivo? Traer a extranjeros o venderle a un extranjero un paquete de turismo dentro del país. Por eso se llama receptivo. Aunque también dice la norma que puede ser fuera del país, ¿no? También puede ser fuera del país. El punto es que ese dinero que usted le está cobrando venga acá al Ecuador. ¿Sí? Entonces, ojo con las operadoras de turismo, ¿sí? Tienen que facturar tarifa 0% cuando el, es un turismo receptivo. No necesariamente tiene que ver con que la persona que le está facturando es un extranjero, ¿no? No, porque el extranjero puede ser residente aquí en el país, ¿ya? Te tiene que ser más bien alguien que venga exclusivamente para ese tema de turismo, ¿ok? Y bueno, aquí vamos a encontrar, como digo, todos los servicios que tienen tarifa 0%. Usted tiene que tomarse ese trabajito de revisar, ¿ya? Revíselo y ahí usted va a tener ya más amplio el tema porque de aquí parte cómo vamos a facturar. Ya sabemos cómo facturar, pero esto es importante, ¿no? Tema de las tarifas del IVA. Bien, preguntas. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué los viernes hay menos asistentes? ¿A qué nos dedicamos los viernes? ¿O es más difícil llegar a la casa? ¿O es porque es diciembre? Ok, continuemos. ¿No preguntas? ¿Todo claro? Bien. Continuemos entonces. Ok, hablemos del hecho generador del IVA. ¿Sí? ¿Qué es el hecho generador del IVA? El hecho generador es simplemente ese movimiento o esa razón, ¿sí? Es la razón que da origen al IVA. ¿Ok? Eso es el hecho generador del IVA. ¿Por qué se genera el IVA? Vamos a ver. Transferencias locales o cuándo se genera el IVA. En transferencias locales de bienes. Primero hablemos de los bienes. Mire algo que nos va a aclarar ya desde aquí el artículo 61 de la Ley de Régimen Tributario Interno. ¿Cuándo se genera el IVA? En las transferencias locales de bienes, sean estas de contado o a crédito. Yo, no solo de contado, no solo de crédito, sean de contado o de crédito. ¿Yo qué culpa tengo si es que ha dado a crédito, nos va a decir el SRI, ¿verdad? ¿Y cuándo se va a generar el impuesto? En los siguientes momentos, cuando usted entregue el bien, cuando hay un pago total, cuando hay un pago parcial o acreditación en cuenta. En cualquiera de esos casos, aquí dice clarito, lo que ocurra primero. Si primero entrego el bien, perfecto, hora de facturar y por ende de generar el impuesto. Le pagaron todo, listo, hora de facturar o o en este caso de generar el impuesto, ¿no? Y aquí algo que, bueno, es un concepto más contable, ¿no?
¿Qué significa acreditación en cuenta? No significa hacer una transferencia, por cierto, ¿no? Simplemente significa, usted tiene un cuadernito, ¿sí? Donde anota las cuentas por cobrar. Listo. Eso significa, el momento que usted dice, Juan Pérez debe $100, eso significa acreditar en cuenta. ¿Sí? Hablo para temas informales, ¿no? Ya para temas más formales. En el momento que usted dice en su sistema contable, registre esa cuenta por cobrar, eso ya significa acreditación en cuenta. Usted facturó y quedó cuenta por cobrar, listo, acreditación en cuenta. ¿Sí? Entonces, el hecho o el IVA se genera cuando usted ya ha cerrado la negociación prácticamente, porque algo de esto va a pasar cuando usted cierra la negociación. Va a ser que entregue el bien o que le pagan parcial, total. Cualquiera de las cosas va a pasar, ¿no es cierto? No, no sé si hay algún negocio en el que no pase nada de esto cuando usted cierra esa transacción, ¿verdad? Entonces, y aquí dice también clarito, debe obligatoriamente emitir el respectivo comprobante de venta. Eso es lo que genera el IVA, ¿no? Siempre y cuando lo que usted esté vendiendo tenga IVA. Ahora, en los servicios, ¿cuándo se genera o cuándo ocurre el hecho generador del IVA? Aquí también hay varios momentos, ¿no? En el momento que se preste efectivamente el servicio, prestó el servicio. En el momento del pago total o parcial o acreditación en cuenta. Igual va a pasar lo mismo, ¿no? Algo de esto usted va a hacer en un servicio. O va a prestarlo, o le van a pagar un anticipo, o le van a pagar la totalidad. La diferencia con los bienes es que acá usted puede elegir cuándo facturar, ¿sí? Es decir, le entregaron el anticipo. Listo. Si usted requiere, facture de una vez. No, voy a esperar a ya prestar el servicio. Perfecto, prestó el servicio, factura. No, yo no voy a facturar si no tengo certeza de que van a pagar. ¿No es cierto? Que me paguen todo y facturo. Listo. Aquí en los servicios es permitido, en los bienes no. ¿Sí? En los servicios sí. Usted puede elegir el momento de la facturación. Y eso es positivo, realmente me parece positivo. ¿Sí? Entonces, bien, ahí se genera el IVA en este caso, en los servicios. ¿Sí? Y hay un caso bastante especial, que tal vez usted lo ha escuchado o pues simplemente lo ha ignorado hasta el día de hoy. A ver, alguien que tenga un negocio, había personas que tenían un negocio. ¿Sí? Vamos a hacerle una pregunta. Yo tengo un negocio. ¿De qué es su negocio? Em, yo traigo mercadería de mariscos desde Machala y vendo acá en Cuenca y traigo así al mayor. Ya. Bueno, compro al mayor y entrego así Marisco dijo, por, ¿verdad? sí, y traigo Ya, listo. empaquetado y congelado a los clientes. Esa es la modalidad de mi ¿Alguna vez trabajo. usted ha dicho, toma mamá, toma esposa o lo que sea, o usted mismo, ¿no? Ya me llegó el pedido, aprovecharé que están fresquitos y voy a hacer el almuerzo con eso. Sí, ¿verdad? Alguna vez haya pasado. Sí, Todos los días casi. mire, pasa, ¿no es cierto? Y en todo tipo de negocio. Inclusive en los servicios, ¿no? Usted es contador y se hace su propia declaración. Está utilizando sus servicios profesionales. Mire lo que dice la norma respecto a esto. En el caso del uso o consumo personal del bien o servicio que usted vende, ¿m? Ahí usted también tiene que facturar, ¿sí? Usted tiene que facturar. ¿Y eso qué significa? Que tiene que pagar el IVA. Esto es algo que casi nadie lo hace. Casi nadie. Roger no creo que se haya facturado alguna vez el marisco que se comió de su producción, ¿no es cierto? De su compra. ¿Sí? Imposible. Pero la norma ya lo especifica. ¿Por qué será que pasa esto? Resulta que Roger compra, vamos a poner solo valores, ¿ya? Hace una compra de $500, ¿ya? Listo. Entonces se supone que esos $500, cuando él lo venda, se hace 1.000.
Compra 500, vende 1000, ¿no es cierto? Pero resulta que de esos 500 se comió 100. Y por ende, cuando factura, va a ser aquí, vamos a poner, bueno, vamos a poner 900. No, no es lógico estos valores, ¿no? Entonces, cuando él venda va a ser 900, ¿sí? Y esos 100, ¿qué pasó? ¿Cierto? El SRI va a suponer que esos 100, que bueno, en esos casos es casi imposible, ¿no? Esos 100 todavía están en inventario, porque ellos le mandaron una factura de 500 donde estaba tal número de productos. Pero cuando él vendió, vamos a suponer que cada uno de los dólares es un producto, ¿ya? Él compró 500 productos, él debía vender 500 en $2 y debía darle $1000, ¿no es cierto? Pero resulta que él se comió 100 y solo vende 400. ¿400 cuánto le va a dar? 800, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a pasar con esos otros 200? Pues sencillamente, pues ha desaparecido. En el caso de él tiene muchas excusas, ¿no? Se dañó, muchas veces creo que pasa también, ¿no? Se dañó la producción, se fue la luz y no hubo como, eran bienes que necesitan una cadena de frío y por ende se dañaron. Listo, facilito para él. Hay otras cosas en las que no. Imagínense ustedes un local de electrodomésticos y se lleva una refrigeradora a su casa. ¿Qué pasó con la refrigeradora? Pues usted tendrá que demostrar, o está ahí o no está, ¿qué pasó? ¿Verdad? Y es importante este punto porque la norma dice que usted tendrá que pagar el impuesto en precio de venta, no en costo, ¿no? Porque a usted le costó $1, ¿sí? Usted no va a pagar el impuesto de $1, usted va a pagar el impuesto de los $2, es decir, al precio de venta. Cuando usted se consuma, tiene que obligatoriamente eso pagar el respectivo impuesto. Ya, esto es un proceso bastante complejo, de hecho. Las empresas grandes sí lo hacen porque inclusive ellos tienen un control estricto de su inventario, ¿no? No pueden decir simplemente, bueno, llévate a hacer el almuerzo y ya está, ¿no? Porque su inventario dice 100 o dice 500, pues no puede decir luego 499 sin haber vendido, ¿no? Algo debe haber pasado con ese inventario. Entonces hay que tener cuidado con el tema de los autoconsumos, ¿no? Inclusive, miren, más complicado todo. Imagínense que usted tiene un restaurante y usted da de comer aprovechando a todos sus hijos, a toda su familia. Usted está comiéndose su producción, de la cual usted sacó facturas, de la cual usted se está tomando el gasto de sus empleados, en fin, todo eso, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con esto. ¿Preguntas? ¿No? Oiga, tengo una duda. Claro. Verá, los proveedores que a mí me proporcionan la mercadería, como digo, yo trabajo compra al mayor para que sea el negocio acá, la Ujú, ventana. Ya, bueno, durante los años que tengo trabajando de esta manera, bajo esta modalidad, pocas veces me han dado nota de venta, no factura. Porque yo he ido al puerto ya, al puerto bueno, y como se explicó ahí en el archivo anterior, creo que eso tampoco es necesario que se facture, ¿verdad? Porque no tiene IVA, es cero IVA, ¿verdad? Entonces, si yo sigo trabajando de esta misma modalidad durante un tiempo, yo pago mi RIMPE, ¿no? Como dije en la clase anterior, pago mi RIMPE, pero obviamente eh, yo mismo hago yo le llamo mi control de todo lo que vendo, de todo lo que traigo, de los movimientos, yo tengo mi tabla de Excel, yo mismo movilizo eso. Pero, o sea, la pregunta es, si yo sigo trabajando esta modalidad, o sea, no me da factura, yo trabajo aquí a mis clientes, les entrego al menor, la gran mayoría de clientes que tengo, no tendré ningún problema si sigo pagando mi renta anualmente, no hay ningún problema. Lo más probable es que no. Lo más probable es que no. A pesar de que sabemos que se está haciendo mal, ¿no? Pero hablamos de que mi proveedor tampoco me da factura, ¿no es cierto? Por eso, Probablemente por eso. pago en efectivo.
probablemente, Ujú, digo, ¿no? Entonces, digamos que es mucho más fácil evadir de esa forma, sabiendo que hay un riesgo de por medio, pero es muy difícil para el SRI poder tener el control de ese tipo de situación. Muy difícil. Podría cambiar la cosa, ¿no? Ellos me entregan facturas y yo no. Pues ya es un riesgo mucho mayor. O mis clientes, como ya nos actualizamos, me empiezan a pagar solo en transferencias. Y yo también pago con transferencias. Entonces, hablamos de riesgos mayores porque ya está pasando el dinero por el sistema financiero. El banco puede empezarme a preguntar, porque ellos tienen la obligación, ¿no? De decirme por qué usted está entrando cierta cantidad de dinero a la cuenta. Sí. Se supone que usted sacó una cuenta simplemente para ahorros, ¿no es cierto? Pero vemos ya que hay un uso bastante importante del dinero o de la misma banca. Entonces podrían empezar a saltar, ¿no? O el SRI podría hacer una verificación recordemos que los bancos, al igual que nosotros, los bancos también le dan información al SRI, ¿no? Nosotros le decimos al SDI cuánto vendimos, cuánto compramos. El SDI le dice cuánto entró a su cuenta y cuánto salió de su cuenta. Entonces, pues el SDI puede verificar a través del anexo ROTEP, que es de lo que presentan los bancos, puede verificar si es que esa cantidad de dinero es lógica de acuerdo a lo que usted dice en su declaración. Si no, pues ahí puede llamarnos la atención. ¿Sí? Pero eso ya son riesgos mayores que no creo que aplique para esta actividad. Luego, lo recomendable sería, está bien, si no me dan factura, no hay problema. Basándonos en el ejemplo de cuánto puedo vender sin salir de los negocios populares, ¿no? ujú. Y sin pagar más de 20. Tranquilamente usted puede facturar hasta $50 al día sin problema. Como va sin IVA, los dos beneficios aplican en ese caso, ¿no? Soy negocio popular, si fuera algo con IVA no hay problema porque no lo desgloso. Pero como aparte vendo un producto que es tarifa cero, pues con más razón, ¿no? Podría Ok. tranquilamente usted facturar. ¿Y esto qué tipo de beneficios le traería? No sé si usted ya lo ha hecho en algún momento. ¿Ha sacado un crédito en algún momento usted ya? Sabe que, bueno, desde que yo laboro, he trabajado de manera independiente y bueno, creo que he sido bien responsable con mis pagos, transacciones y todo esto. Eh, bueno, las entidades financieras me han dado tarjeta de crédito y también una vez me dieron un crédito vehicular. Ah, ya. Entonces, pero porque he tenido un control, ¿no? He sido muy Mm, responsable, muy serio. Eh, por ejemplo, si la tarjeta cobra algo o algo más, ya entiendo y pago, ¿no? O sea, no hago problema. Ya, Entendido. como digo, trato de ser muy, muy responsable. Por ejemplo, hay muchas veces que los bancos me llaman a ofrecerme créditos, pero Ah, como no los necesito, no accedo porque después el interés, sabe que el interés es perjudicial para uno y beneficio para ok. ellos. Y entonces Mire, lo que yo hago nomás es seguir con mi trabajo, de las muy de repente, ves que veo la necesidad de tomar un crédito, lo cojo, pero cuando no, prefiero no, porque yo sé que mi RIMPE, como explicaba, sabe que tiene un tope, ¿ya? Si pasaba ah, ese tope, tenía que cambiar a RUC. Yo lo entendía muy bien. Entonces digo, no, por ahora me manejo solo con lo que estoy manejando, voy bien, voy a algunos años eh, manejando como yo responsablemente este tema. Me siguen llamando para créditos, me entendido. llama el un banco, la cooperativa, Claro, Movistar, todo el mundo, bueno, me llaman para eso. Digo, no, por ahora no, porque Ok, no quiero saturarme. entendido entonces. Miren, inclusive se puede ser sujeto de crédito sin tener sustentos tributarios. ¿Sí? Yo les iba a decir totalmente lo contrario, ¿no? Pero sí hay casos, hay muchos casos de que funciona así el sistema financiero. Hay casos de empresas, por ejemplo, que quieren solicitar un crédito y les piden estados financieros, absolutamente todo lo que deberían presentarnos, demasiados documentos para acceder a un crédito. Muchas veces les terminan negando porque, como digo, a veces las empresas trabajan en medida de pagar poco impuesto, que está mal,
Y luego cuando van al banco con esos mismos resultados, pues el banco le dice, no, lo siento, con esto no accede, ¿verdad? Entonces también ha sido importante, o es importante más bien, el manejar de forma correcta el- los temas financieros para poder ser sujeto de crédito. Pero muchas veces, cuando a usted, ahora creo que es un poco más riguroso el tema, ¿no? Cuando usted se va a un banco y dice, por favor, necesito un crédito para tal cosa, pues, evidentemente ellos no van a necesitar saber que usted puede pagarle, ¿no? Y le van a pedir declaraciones, le van a pedir que por lo menos demuestre algunas facturas que usted haya emitido, algunas notas de venta que usted haya emitido, y suele complicarse esos temas, ¿no? Entonces, por eso yo lo que le recomiendo siempre, si usted es negocio popular, facture y hágalo sin miedo. Sí, tomando en cuenta los valores que ya vimos, ¿no? Hágalo sin miedo, hasta $1,600 sin problema cada mes. ¿Sí? Con eso usted va a tener más acceso a los créditos, sobre todo cuando no tiene esto de la suerte que le están llamando, ¿no? Que a usted mejor le llaman para darle un crédito y cuando más bien usted tiene que solicitar. No sé si a usted le ha pasado, pero yo recuerdo cuando en el año 2019 más o menos debe haber sido por el gusto de tener, ¿no? Para poder endeudarse uno. Recuerdo que yo hice una solicitud de una tarjeta de crédito. La hice, ya tenía trabajo, en relación de dependencia, pero me negaron. Porque no es lo mismo pedir a que usted le llame, ¿no? En cambio, ya en que iban pasando los años, pues evidentemente los bancos empezaron más bien a llamar, ¿no? Usted solicita, casi nunca le da. Pero ahí luego empiezan a llamarle que, mire, que le quiero dar esta tarjeta, que le quiero dar este crédito, o de las mismas tarjetas le llegan mensajes de que le quieren, de que puede utilizar el cupo de la tarjeta con un avance, ¿no? Que es lo mismo que es tener un crédito. ¿Ya? Y le dan con una tasa del 13% y en fin. Entonces, pues eso lo logra usted a través de los años, luego de que ha tenido un buen comportamiento, justamente lo que dice. Usted tiene un buen comportamiento y le empiezan a llamar de todo lado. Y eso nos ha pasado a muchos nos ha pasado eso. Ujú. Y cuando nosotros pedimos, pues no nos dan, ¿no? Y usted se va a la cooperativa o al banco a sacar un crédito y le dicen no. Y luego usted, pues, recuerdo que hace unos años a mi esposa, a su banca móvil le estaban llegando mensajes de que puede acceder a un crédito de $5,000. Solo tenía que dar clic y tenía el dinero en su cuenta. Entonces, mire, a veces resulta bastante fácil y otras veces se complica demasiado el poder obtener un crédito, que le piden garante, que en fin, miles de cosas para poder acceder a esta situación, ¿sí? Entonces, pues no sirve, ¿no? Ustedes van a estar relacionados con el mundo empresarial y evidentemente uno siempre va a tener que estar relacionado a los bancos, ¿sí? Pero si usted quiere que no le nieguen cuando va a solicitar directamente usted, pues es recomendable tener buenos números en temas financieros, ¿no? Eso probablemente le hará pagar un poco más de impuestos, sí, pero pues tenemos que ver el costo-beneficio, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta? ¿No? Bien, entonces recuerde, el autoconsumo también es un hecho generador de IVA. Así que si usted está consumiendo bienes o productos que normalmente usted los vende, pues hay que fijarnos en esta parte, ¿no? Tengo otra consulta. Claro. Por ejemplo, para quienes tenemos el rente eh, y usamos la tarjeta de crédito para hacer compras de comida, pagar servicios básicos, bueno, eh, cosas dentro de las necesidades. ¿Eso va tomando en cuenta el SRI de los movimientos financieros de uno o no precisamente? Sí, sí lo toma en cuenta. Como digo, los bancos reportan toda esa información, ¿no? Tienen la obligación de reportarlo y ellos lo tienen. Mientras no sean valores que llamen mucho la atención. Por ejemplo, usted está pagando $3,000 entre tarjetas y préstamos todos los meses y su facturación dice 5,000 al año. Puede ser que llame la atención, ¿no? Luego, ¿tendrá el SRI posibilidad de controlarnos a todos? Evidentemente no. Todavía esos valores, 3,000,
que hablaríamos de 36.000 dólares al año versus 5.000 que se declara, todavía siguen siendo pequeños. Por lo general se fijan más en las grandes cantidades de dinero, ¿no? 36.000, como digo, sigue pareciendo pequeño. Entonces el SRI probablemente revise a quien tenga diferencias de unos 50, 70, 100.000 y de ahí para arriba, ¿no? Porque hay personas que sí lo tienen, ¿sí? Que no están regularizados y tienen ingresos súper altos, pues entonces para ellos, o al menos gastos, ¿no? Se supone que como tengo gastos altos, pues también tengo ingresos altos, ¿no? Es lo lógico. Pero si no, ¿cómo usted está pagando? Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Y si no, pues por lo menos ir guardando, porque a veces también sí he visto que ha pasado que, por ejemplo, me pasa mucho en la parte familiar. Sí, recuerdo antes, mi esposa trabajaba en una empresa, digamos que un poquito grande, donde por el simple hecho de que le pagaban a través de un banco, como una especie de convenio, pues decían, trabaja en una buena empresa, tiene varios años de trabajo ahí. Y pues los bancos a partir de eso también generan buenos números, ¿no? Entonces ella le decía, tenga la tarjeta de aquí, tenga la tarjeta de acá. En cambio yo, como estaba como independiente, pues nadie me quería dar nada, ¿no? Entonces recuerdo que ella tenía, bueno, hasta ahora, ¿no? Tiene varias tarjetas, muchas veces las utilizábamos o también los créditos. Luego ella dejó de trabajar ahí y de hecho dejó de tener ingresos como tal. Entonces ahora muchas de esas deudas se vienen pagando, ¿sí? Que estuvieron a nombre de ella, ¿no? Y cuando ella en realidad, en la práctica ya no tiene ingresos, ni de facturación, sí trabaja evidentemente acá mismo, pero solo yo facturo. Entonces ahí podría generarse un problema, ¿no? Decir, a ver, usted señora no tiene ingresos, usted tiene ingresos cero. Pero usted está pagando préstamos súper altos. ¿Cómo es que está haciendo eso, no? Entonces ahí uno tiene que ir preveyendo esa situación porque ahora ya no puedo cambiar eso, ¿no? Ya la deuda estaba hecha. Entonces más bien ir preveyendo, ir guardando los respectivos respaldos y en el caso que el SRI le notifique, le decimos, mire SRI, es por esto, ¿sí? Es por esta razón. Inclusive a veces le ayuda a usted en la misma yo le hago transferencias a la cuenta de ella, ¿no? Pero siempre le pongo para pagar tal cosa, para pagar esto, para tal situación, para que ellos pudieran inclusive verificarlo, ¿no? Que no necesariamente va a ser 100% real, porque cualquiera puede poner eso, pero va a servir. Siempre hay que estar atento a lo que se está haciendo. Hay que hacer las cosas de tal forma que no parezca ilegal, ¿no? Cuando no lo es, evidentemente. Entonces pasa. Hay muchas situaciones que uno por la facilidad en su momento, ¿no? Hace alguna cosa que luego eso podría al menos llamar la atención. Sí, correcto. ¿Más preguntas? No, entendido. Miren, cuando hablamos de una declaración de IVA, nosotros vamos a hablar de tres cosas. Vamos a hablar de ventas. Cuando hablamos de ventas en IVA, usted lo que debe determinar es si esa venta que usted hizo debe tener tarifa 15 o tarifa cero o cualquiera de las otras tarifas, ¿no es cierto? Eso es lo primero que usted debe determinar, ¿sí? Y en medida de eso, pues pagaremos o declararemos. Luego, las compras. Este es el tema medular de una declaración del IVA, las compras, ¿sí? Y usted se deberá preguntar, ¿no? Y es pregunta prácticamente todos los contribuyentes. De esas compras que yo hago, ¿cuáles me sirven para la declaración de IVA y cuáles no? Y eso viene dado justamente en este concepto, el crédito tributario. Crédito tributario es un derecho, ¿sí? El derecho que usted tiene sobre las compras que realizó. Ya. Y bueno, específicamente el IVA que pagó en esas compras, ¿no? Porque cuando usted hace una compra, usted paga IVA, a menos que eso que haya comprado pues sea tarifa cero, ¿no? Ya. Entonces. Usted tendrá derecho a este crédito tributario, es decir, a utilizar esas compras o ese IVA en las compras solamente en los siguientes casos. Pueden ser adquisiciones locales o también importaciones, ¿no? Usted también puede comprar. Hay muchas empresas que traen, por ejemplo, insumos o materias primas o compran sus activos fijos en el exterior, porque probablemente aquí no los hay o allá resultan mucho más baratos, ¿no? Ya, entonces esas compras locales o importaciones pueden ser de bienes,
¿sí? Siempre que pasen a formar parte de su activo fijo. ¿Qué significa activo fijo? Usted compra una cama y un colchón. Su actividad económica es venta de comida de perro, ¿ya? Entonces dice, a ver, esa cama y ese colchón, ¿para qué es? Para descansar, evidentemente. ¿Quién va a descansar ahí? La familia, ¿ya? Esa cama y ese colchón serán utilizadas porque evidentemente ahí voy a pagar un IVA, ¿no? Pero ¿me servirá para esto? La respuesta es no, porque esa cama no pasará a formar parte bueno, de su activo fijo sí, ¿no? Porque le va a pertenecer a usted, pero no para la actividad económica que usted realiza, ¿correcto? No, no le va a servir para eso. Por lo tanto, esa compra usted no la va a utilizar, ¿sí? No va a utilizar esa compra porque no tiene que ver con su actividad económica. Al contrario, usted compra vitrinas, perchas, compra un montacarga o algo por el estilo y te dice, ¿para qué voy a utilizar eso? Para la actividad económica. Evidentemente ahí se va a exhibir, con eso voy a poder llevar de un lugar al otro el producto, ¿sí? Y va a pasar a formar parte de mi activo fijo. Jenny, Buenas noches. Una consulta, ingeniero, aquí. claro. Mira, estoy haciendo la negociación de un vehículo. Ujú, Una parte del vehículo se va a pagar con otro que va a entrar como parte de pago. ok. Y la diferencia va a ser efectivo. Pedimos que la factura salga con el RUC porque es un vehículo para trabajo. Ujú. Una, pero resulta que hoy, hoy en la tarde llegó la factura, pero está solamente con el número de cédula. Híjole, ya. En- Ahí, bueno, desde el punto de vista de la factura, hay que decirles que nos cambien de inmediato, ¿sí? Porque muchas veces saben decirnos, ya no hay cómo cambiar porque la factura ya fue enviada a la ANT y evidentemente ya no se puede, ¿no? Porque ya está hecho el proceso y cancelarlo, pues, conllevaría muchos problemas. Entonces siempre hay que exigirles que salga bien, porque eso me está quitando un beneficio, ¿no? claro, Sobre todo por lo que dice, es parte de mi actividad económica, sí, necesito sí o sí el vehículo. Entonces hay que solicitarles que cambie. Y si ya no se puede, tendrían que ver inclusive la forma de si es que se puede suspender la compra. ¿Sí? Porque entiendo que es mm, un sí, vehículo sí. vale más de unos 20, 15 mil dólares y hablemos del IVA, pues es un valor alto. Es ¿Qué que es por estoy eso, por el perdiendo? valor alto del IVA, Ujú. que incluso me puede servir para el crédito tributario. Correctamente. Ujú. Entonces sí se puede hacer eso. Ahí siempre cometen esas equivocaciones. A nosotros ya nos ha pasado varias veces. Pero como nuestros clientes a veces no nos comentan, una vez nos pasaron la factura, bueno, vimos la factura porque nos descargamos. La había comprado justo inicio del mes anterior. Nosotros hacemos la declaración el próximo mes. Ya no hubo cómo hacer nada. ¿Cierto? Ya no hubo cómo hacer nada. Inclusive esta persona se suele beneficiar de la devolución del IVA por retenciones, pues ahí perdió prácticamente una buena cantidad de dinero. ¿Sí? Entonces lo importante es entender cuándo algo puede pasar a formar parte de mi activo fijo, ¿no? Por ejemplo, yo como profesional, yo puedo comprar un vehículo, sí, puedo comprarlo, evidentemente. ¿Me puede servir para el negocio? Diría que sí, pero que sea un activo fijo como tal para la empresa, el vehículo, ya se vuelve muy difícil, al menos de cómo nosotros trabajamos. ¿Sí? Va a ser muy difícil que sea un activo fijo, porque al final yo sé, en la práctica yo sé que el 80% lo utilizo en cosas personales y el 20% únicamente lo utilizo para el negocio. ¿Sí? Entonces, estoy hablando de algo distinto, ¿no? En la misma actividad de la venta de comida de perro. Te dice, yo soy mayorista, yo hago entregas. Entonces, necesito un vehículo para entregar, ¿no es cierto? Ya no hablaríamos únicamente de un vehículo, de uno que uno puede utilizar para temas personales, ¿no? Ya hablaríamos de un vehículo de trabajo realmente.
¿Sí? Entonces, pues le digo, sí, esto sí es un activo fijo. Va a formar parte de mi activo fijo, va a ser parte importante del negocio. Ahí sería el contrario, ¿no? 80% lo más probable para el negocio y por ahí el 20% para uso familiar. ¿Sí? Que los vehículos de trabajo casi no se utilizan para esas cosas, ¿no? Que imagínense irse usted de viaje con toda su familia en esos vehículos. Aunque sí lo hacen, ¿no? Pero no hablaríamos de algo lógico. ¿Sí? Bien. Ya que estamos hablando de los vehículos, Jenny, ¿su vehículo sobrepasa los $35.000 o no? No, Ah, ya, perfecto. ¿Por qué pregunto esto? A partir del 2024 todo vehículo que sobrepasa los $35.000, ¿sí? No puede, no da derecho a tema de depreciación, crédito tributario. Nada por el estilo. ¿Por qué? Porque se considera que estos vehículos ya son de lujo, según el Estado, ¿no? Son vehículos de lujo. Y no aplica para temas de vehículos de carga y esas cosas, ¿no? Pero si usted tiene una actividad de abogado y se compra un vehículo de $50.000, pues lamentablemente ese vehículo ya no le sirve para aplicar depreciación y tampoco para crédito tributario. Es decir, ese IVA no le va a servir, tampoco tema matrículas y demás. Sí, aplica únicamente para ello, ¿no? Pero hay otros casos en los que, por ejemplo, usted se compra un tráiler para actividad económica, pues es un caso distinto, ¿no? Ese vehículo está destinado específicamente para trabajo y es el originador más bien de la renta, ¿sí? A través del vehículo usted genera ingresos, ¿bien? Entonces, bueno, ya revisaremos más a fondo este tema cuando hablemos de impuesto a la renta, ¿ya? Listo, pero en primera instancia todo lo que vaya a ser activo fijo le va a dar derecho a crédito tributario. Para ello, evidentemente, tendrá que cumplir con las formalidades, ¿no? ¿Cuáles son las formalidades? Necesita una factura. Luego necesito utilizar bien el tema de la bancarización. Ya hablamos en la clase anterior de esto. Aunque no le van a aceptar ahí pagar $20.000 en efectivo, evidentemente, ¿no? Porque ellos manejan, todas las comercializadoras de vehículos manejan el tema de la UAFE. Y la UAFE, pues, justamente los vehículos es una de las se supone una de las actividades donde se utiliza mucho dinero del narcotráfico, ¿no? Es muy fácil invertir en un vehículo. Entonces, por eso, pues ya existen los procedimientos para verificar de dónde proviene su dinero, ¿sí? Entonces, factura, bancarización, que el hecho económico sea real, ¿no? Que usted no esté comprando un vehículo para que su hijo se vaya a la universidad y lo quiera pasar como vehículo de activo fijo de la empresa. Eso sería el hecho económico, ¿sí? Entonces, eso nada más. Si usted es agente de retención, deberá hacer las respectivas retenciones. Y en fin, ¿qué es lo que hace que se vuelva válido un gasto o una compra que le sirva también para sustentar crédito tributario? Bien, ¿entendido hasta ahí, por favor? ¿No más preguntas? Ya, ¿qué más? Si usted compra materias primas, eso le sirve. Insumos o servicios grabados con este impuesto. Otra lógica, ¿no? Lo lógico es que es para que usted tenga crédito tributario, lo que usted esté comprando esté grabado con este impuesto. Que sería lo mismo que decir que tenga IVA, ¿no? Que si usted compra, bueno, en vehículos no va a pasar. Em, Usted vende leche, ¿correcto? Entonces usted está comprando leche que es tarifa 0%, ¿no es cierto? Usted no va a tener derecho a crédito tributario, al menos por eso, porque no está grabado con IVA. ¿Cómo le va a dar derecho a crédito tributario si la compra no tiene IVA? Sí, aplica para todo. En activos fijos también puede aplicar porque usted compra, qué sé yo, unas perchas de maderas a un artesano calificado o a un negocio popular. No tiene IVA, pues eso no le da derecho a crédito tributario. El crédito tributario solamente existe cuando usted ha pagado IVA y si es que cumple con estas características, ¿no? Es un activo fijo, es una materia prima, un servicio grabado con este impuesto,
pero siempre que esos bienes y servicios se destinen únicamente a la producción y comercialización de otros bienes y servicios grabados con este impuesto. Es decir, usted le paga o se paga el servicio de la peluquería, ¿no es cierto? Dice, voy a pedir factura. Me da factura con IVA. Dice, chévere, ya tengo ahí un IVA para rebajar de esas ventas. Entonces luego le pregunto, le digo, a ver, ese servicio que usted recibió, ¿le sirve? ¿Sí? ¿Le sirve para producir, si es que usted produce, o para comercializar bienes, o para prestar servicios grabados con este impuesto? Digo, puede ser, ¿no? Vamos a suponer que usted es modelo, o a quién o de quién sacó la factura es modelo. Ya, usted factura por ese servicio. Entonces estamos hablando de algo totalmente distinto, ¿no? Usted genera ingresos a partir de su imagen. Probablemente esa factura sí le sirve, ¿no es cierto? Porque está destinando para a partir de eso poder hacer un servicio, ¿no es cierto? Entonces hablamos de otro caso. Usted tiene esto de la comida de perro, ¿ya? Y se va a hacer el servicio en la peluquería. Ya. ¿Eso en qué le va a sumar o en qué le va a restar de que usted venda más o menos comida de perro? La lógica sería en nada, ¿no? Luego uno puede dar muchos argumentos para que sí, diga, es que yo vendo la comida por TikTok, necesito tener una buena imagen en el TikTok. Los negocios, muchos negocios funcionan así actualmente, ¿no? No sé si usted ha visto, yo creo que sí, pero muchos negocios ahora venden a través de esos live, ¿no? Muy parecido, no sé si usted, yo creo que así debió haber visto, ¿no? ¿Usted recuerda cuando se iba a las ferias? Sí, y habían esos camiones, sí, esos camiones abiertos que tenían de todo, ¿no? Qué cosas de la cocina, qué cosas de cama, qué productos de todo tipo. Y había un señor, los antiguos vendedores, ¿no? Que sacaba su micrófono y empezaba a ofrecerle y toda la gente se amontonaba. No compraba nada, pero se amontonaba porque era bastante interesante la forma en la que vendían, ¿no? Ahora lo hacen de la misma forma, pero a través de TikTok, ¿no es cierto? Y así como antes había muchas personas que, que se acumulaban al lado, que supuestamente le vendían una cobija que valía $30 y que solo por ese día le estaban dando en 5, ¿no es cierto? Y quien levantaba la mano se llevaba primero. ¿Sí? Entonces, algo así funciona ahora, pero en el TikTok. O en las redes sociales, creo que también funciona en Instagram, donde usted hace un like y empieza a vender, ¿sí? Y empiezan a llegarle los mensajes y dice, y le mandan las transferencias y usted ya ha vendido. ¿Sí? Entonces, podríamos dar ese argumento, ¿no? Yo vendo a través de la red social, por lo tanto, mi imagen es importante. Probablemente podremos utilizar. Tanto para IVA como para renta se maneja más o menos de este mismo concepto, ¿no es cierto? En lo que usted a la hora de determinar qué compras utilizará en su declaración de IVA, usted tiene que decir, a ver. Esta compra que yo acabo de realizar, este pago que acabo de realizar, donde he cumplido todas las formalidades desde la factura, la bancarización y demás cosas, ¿me sirve para obtener, mantener o mejorar mis ingresos? Si la respuesta es sí, listo, adelante. Bien. Te dice, a ver, yo soy vendedor externo de empresas, vendo productos. Me tocó ir a una convención donde me tocó pagar hotel, transporte y demás. ¿Me sirve? Evidentemente, ¿no es cierto? Porque tal vez usted fue a aprender algo o fue a vender algo realmente, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente le va a servir. Son en realidad preguntas sencillas que usted tiene que realizarse antes de decir me sirve o no me sirve. Luego, dentro de las formalidades, la norma dice que usted tiene que sacar una factura con RUC, ¿no? La de la cédula, pues debería ser, ¿no? Pero, sin embargo, existen procedimientos donde usted puede decirle al SRI, el Código Tributario dice la esencia sobre la forma. La formalidad fue que me dieron con cédula. El hecho económico real es que yo lo utilizo para mi negocio. ¿Sí? Entonces, usted puede argumentar eso. Evidentemente no es que va a pelear con el funcionario del SRI, ¿no? Tendrá que hacer un proceso de justificación ante la administración tributaria por qué se tomó una factura o varias facturas que en la realidad no debían ser consideradas porque no cumplía con la formalidad, pero usted lo utilizó sabiendo que
eso sí lo va a utilizar en su negocio. Entonces lo puede hacer, ¿sí? Usted puede correr el riesgo, pero sabiendo la responsabilidad que implica, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Jenny, dice, ya no hubo cómo hacer nada, pero igual me voy a tomar esa factura del vehículo. Es un caso bastante, como son valores altos, pues va por ahí a también hacer más fácil que la administración se dé cuenta, ¿sí? Es probable, ¿no? Pero el argumento sería que el vehículo me va a servir 100% para utilizarlo en mi negocio, ¿sí? Entonces, por ahí se podría justificar de alguna forma este tema. Pero siempre hay que tener el cuidado, ¿no? Entonces, hay algunas cosas en las que uno dice, no, mejor, como está con cédula, mejor hasta ahí llegue. Hay otras cosas, por ejemplo. Supongamos que usted utiliza el banco. Los bancos utiliza para justamente recibir pagos, pagar a sus proveedores y demás. Pero como usted tiene una cuenta de ahorros personal, pues la factura le llega con cédula y siempre le va a llegar con cédula, a menos que usted tenga una cuenta corriente, ¿no es cierto? Entonces, esa dice, no, como no está con RUC, no lo utilizo. Yo le digo, bueno, utilicémoslo porque la cuenta utiliza específicamente para sus transacciones de negocio. Y esa factura sí, sí nos sirve. Más allá de la formalidad, la cuenta se utiliza para eso. Y los valores que estoy pagando es justamente por eso. ¿Sí? Bien, entonces hay algunas cosas en donde uno ya va a utilizar más bien el criterio, ¿sí? No lo que yo quiera, ¿no? Sino un criterio real, ¿sí? Más o menos como el que les acabo de dar. No es que, bueno, me compré una mecedora para darle de tomar leche a mi bebé. Si como tiene un buen IVA, entonces voy a utilizar para mi negocio. Entonces, eso simplemente estamos aprovechando la situación, ¿no? Pero no estamos hablando de algo real, ¿ok? Luego digo, yo tengo no sé si ustedes lo conozcan, ¿no? En la actualidad existen muchos negocios que antes no existían, ¿sí? Y aunque parecen hasta un poco absurdos, no porque estén mal, sino porque pensar en eso años atrás, pues era realmente absurdo, ¿no? Eh, hay una actividad, bueno, hay personas profesionales, bueno, no sé si profesionales porque no existe esa carrera, pero sí personas especializadas en eso, a base de experiencia, de cursos y demás, personas que le enseñan cómo alimentar, cómo dormir a su bebé. ¿Sí? Usted diría, no, uno tiene que aprender con la experiencia, realmente no. Ya existen personas que saben hacer eso. Y es un servicio bastante bueno porque usted cuando tiene un bebé realmente no duerme bien, el bebé no come bien, porque uno hace las cosas mal, ¿no? De forma equivocada, como hemos visto, como nos han enseñado, y en realidad está mal. En cambio, usted tomar uno de estos servicios le resuelve la vida y le hablo desde la experiencia, ¿no? Porque nosotros contratamos una persona que sabía de eso y pues el niño duerme solo en su cama y las horas que tiene que dormir y nadie se preocupa de él, ¿no es cierto? Y eso que le permite a usted tener una vida más tranquila, ¿no? No dormirse a estas horas dando el curso, por ejemplo. Entonces, sirve, ¿no? Entonces, hay actividades nuevas y que uno pensaría, no, ¿quién hace eso? ¿No? Hay personas que lo aprovechan y generan ingresos a partir de eso. Y le resuelve la vida. Recuerde que usted crea un nuevo negocio, una idea de negocio a partir de una necesidad. ¿Sí? Capaz esta persona que nos ayudó a nosotros, pues tuvo ese problema, ¿no? Decía, pues no puedo realizar mis actividades. Y sobre todo para las madres, ¿no? Esto es sumamente importante para ellas porque les permite realizar su vida sin tener ese contratiempo, ¿no? De no haber descansado bien toda la noche y de que aparte tengo todo el día más que atenderle, ¿no? Entonces es bastante importante ir viendo estas nuevas oportunidades, ¿sí? Bien, preguntas, por favor. ¿No? Ni siquiera de la especialista en sueño. ¿Nada? Ok. Muy bien. Entonces, esto es lo que hay que entender, ¿no es cierto? Hay que entender que qué compras son las que yo puedo utilizar, ¿sí? ¿Qué compras son las que puedo utilizar y cuáles no? ¿Sí? Evidentemente, las que no tengan nada que ver con su actividad económica, pues no lo hago. Y justamente iba, es el ejemplo, no me olvidé de qué era.
Usted tiene la actividad de hacer dormir, de dar tutorías y de cómo duermen los bebés. Dice, bueno, la mecedora, compré varias mecedoras para dar cursos prácticos. Pues le sirve esa mecedora. Pero si usted compró la mecedora para hacer dormir a su bebé, pues definitivamente no. Entonces, una compra puede ser deducible para alguien, puede ser crédito tributario para alguien y puede no serlo para otra persona. ¿De qué depende? Específicamente de a qué me dedico y cuál es la justificación para poderlo hacer. ¿Sí? Bien, ¿no preguntas? Bien. Pues no los molesto más por el día de hoy, ¿ya? Oh, quería ver algo práctico, pero pues se nos fue el tiempo en lo teórico. La otra clase sí es 100% práctica, ¿sí? Así que no vaya a faltar. Ahora, permítame, más bien vayan poniendo sus nombres en el chat, ¿ya? Pero no se vaya todavía. Quería comentarles que por el tema de las festividades, vamos a modificar un poquito los días de los cursos, ¿ya? Porque me han pedido de administración que tratemos de terminar el curso, eh, de ser posible, máximo la primera semana de enero, ¿ya? El día de hoy estamos en la clase número 6, nos faltan 6 más. Lo lógico es que deberíamos tener lunes, miércoles, viernes, 2 semanas más y se termina. Pero resulta que el miércoles de la próxima semana es 24, ¿verdad? Entonces usted probablemente a esa hora del 24 está, corre para en la preparación o en el viaje y qué sé yo, ¿no es cierto? Va a ser muy difícil que usted se conecte, por lo que me han pedido cambiar esa clase para el día martes. Ya, ahora, yo todavía no converso con ellos, ¿no? Acabo de recordar que yo el día martes 23 ya me comprometí para dar otra capacitación. ¿Sí? Y el lunes les estaré invitando, de hecho, para que se unan, porque tiene que ver con justamente con temas de cierre de año, cómo trabajar y demás, ¿ya? Entonces, bueno, voy a pedir que no consideremos este martes, ¿sí? Que tengamos clases de lunes, sería la clase 7. El viernes sería la clase 8, ¿no? Y ya no tendríamos más hasta ahí. Y quisiera considerar, bueno, sé que no estamos todos. Voy a volver a hablar con ustedes el día lunes, que van a estar más personas, ¿no? Pero probablemente les pida que a ver si podemos tener la clase el día sábado en la mañana, ¿sí? El sábado 27. En medida de que podamos o no, pues ahí veremos, ¿no? Para tratar de no alargar mucho. Más que todo por lo que yo creo que es muy difícil que tengamos el día miércoles la clase. Sí. Y va a pasar algo parecido la próxima semana porque vuelve a caer miércoles y ahora 31 que igual. Capaz de esa hora muchos de ustedes ya están dormidos, ¿no? O Sí, capaz estamos estamos empezando. durmiendo. Correcto, entonces va a ser Tanto el también 24 bastante como el difícil. 31 estamos durmiendo. Ok, Que están sí, entonces miren. inconscientes a esa hora. Ujú. Entonces el día lunes hablaremos con más calma de esto, ya, porque ahorita más que todo no están la mayoría, ¿sí? Que sí que la decisión que tomemos va a ser antidemocrática, que mejor hablamos el día lunes, pero le anticipo que les voy a pedir que tengamos el día sábado, ¿ya? Y ahí de todas formas conversaremos a ver si es que se puede o no se puede, ¿ya? Y si no, pues igual luego cae feriado la próxima semana. Está complicado, sí. Pero necesitamos terminar el curso a más tardar creo que hasta el día domingo 4 necesitamos tener todas las clases, ¿ya? Entonces ahí conversaremos. ¿Ya? Por ahora, no sé si ya dejaron todos sus nombres en el chat. Creo que todavía no, porque estamos 14 y solo tengo 11 mensajes. No se olviden de poner sus nombres, por favor, para el registro de la lista. Bien. Y los que ya dejaron pueden salir. Que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el día lunes. Buenas Muchas noches, gracias. profe. Que estén muy Que les bien. vaya bien. Buenas noches.